Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a comenzar con nuestra unidad 3, enlaces químicos. Como fuimos viendo en nuestras unidades 1 y 2, para poder estudiar a la química, comenzamos con la materia. Y en nuestra unidad 2 lo que vimos fue nuestra mínima unidad de materia, los átomos, que a su vez los diferentes tipos de átomos los llamamos elementos. Pero nosotros no solo trabajamos en la química con elementos, sino con compuestos un poco más grandes o que incluyen más de un átomo. Por eso vamos a ver cómo surgen estos compuestos. Cuando se produce una reacción química en la cual se separan los átomos y se reordenan o combinan con otros, se forman nuevos compuestos unidos mediante enlaces químicos. En esto nosotros podemos ver cómo dos o más átomos pueden reaccionar o comportarse de las tres formas que vemos en pantalla, es decir, cediendo, captando o compartiendo electrones. Cuando se acercan dos átomos, ejercen varias fuerzas entre ellos, buscando poder completar sus niveles energéticos exteriores, formando nuevas partículas. Entonces podemos decir que el enlace químico es la fuerza de atracción que mantienen unidos los átomos en las moléculas o iones. En el enlace se comprometen los electrones más externos, es decir, aquellos que están en la configuración electrónica externa y que nosotros conocimos como electrones de valencia. Ahora bien, estos átomos se unen buscando un estado energético más estable o de menor energía. Entonces podemos decir que nuestros átomos neutros, ¿sí?, cuando no tienen ninguna carga neta ni positiva ni negativa, podemos decir que, si bien están energéticamente neutros, no son del todo estables. Entonces, hay algunos átomos unidos que tienen menor energía que átomos por separado. Esta unión química lo que permite es una liberación de energía, formando lo que conoceremos como energía de enlace. Si se necesita romper esa unión química, deberá suministrarse la misma cantidad de energía que contiene dicho enlace. Por eso los átomos al combinarse tienden a adquirir una configuración electrónica que les es de la mayor estabilidad posible. Entonces, como nosotros no nos metimos de lleno en la configuración electrónica completa, vamos a prestar atención a la configuración electrónica externa. Entonces, esta va a ser más estable en lo que se parece más o logra parecerse más a la estructura electrónica o configuración electrónica externa del gas noble más cercano. Esto es en número atómico. Por lo tanto, a nosotros mirar la tabla periódica, podemos fijarnos electrónicamente hablando, es decir, en cantidad de electrones, cuán cerca está el átomo que nosotros estamos analizando. Así, su estabilidad máxima se va a lograr cuando este átomo sea isoelectrónico, es decir, que tenga la misma cantidad de electrones que el gas noble que nosotros estemos mirando. Por ejemplo, tomemos el ejemplo del potasio. Su configuración electrónica externa es el nivel 4, tiene un solo electrón. Entonces, si nosotros miramos, su número atómico es 19. Por lo tanto, en su estado neutro, tiene 19 electrones. Si lo vemos, va a estar entre el argón y el criptón. Para parecerse al argón, solo debería ceder un electrón, mientras que para parecerse al criptón, debería captar alrededor de 17 electrones. Entonces, podemos decir que el gas noble más cercano en número atómico para el potasio y también eléctricamente es el argón. Por lo tanto, el potasio va a tener una tendencia a ceder un electrón para poder encontrar esta estabilidad máxima. Para poder representar todos estos cambios en la formación de diferentes compuestos químicos, surgen las estructuras de Lewis, una forma de representación por puntos que representan a los electrones de valencia que se ponen en juego en un enlace químico. Para poder dibujarlo, va a constar del símbolo del elemento, que podemos encontrarlo en la tabla periódica, y un punto por cada electrón de valencia de un átomo del elemento. Ahora,
El número de electrones de valencia de cada átomo, como vimos en la tabla periódica, se puede encontrar en alguna sección en particular del recuadro del elemento, o podemos mirar el número de grupo del elemento a excepción del helio. Si tomamos el ejemplo del berilio, es un elemento del grupo 2A, grupo principal 2, y tiene 2 electrones de valencia, 2 puntos de Lewis. Entonces, si fuésemos a representarlo, tendríamos que poner el símbolo Be y 2 electrones seleccionados como 2 puntos. Ahora fíjense otros ejemplos, como es el caso del potasio o el caso del vanadio. ¿Sí? En este caso, el vanadio, como pertenece a los metales de transición, son las excepciones que veníamos mencionando en la unidad 2. Pero, para que ustedes puedan ver, cuando hay más de 4 electrones de valencia, se acostumbra a acoplar los electrones por pares y en formato de cruz, es decir, arriba abajo, a la derecha y a la izquierda. Este tipo de enlace químico, ¿sí? Que nosotros estamos introduciendo este tema de enlace químico, como vimos, es la fuerza de atracción que mantiene unidos a 2 o más átomos o iones. Entonces podemos clasificar el enlace químico en 3 tipos: enlace iónico, enlace metálico y enlace covalente. El enlace iónico va a ser la interacción entre iones de carga opuesta, por eso es importante cuando nosotros determinamos si es un enlace iónico, la presencia de iones de carga opuesta, es decir, la formación de iones. En el caso del enlace metálico, ocurre una interacción entre átomos metálicos, es decir, va a ocurrir entre 2 metales. 2 o más metales. En el caso del enlace covalente, es una interacción entre átomos no metálicos que comparten electrones. A su vez, los enlaces, los tipos de enlaces, pueden clasificarse según la diferencia de electronegatividad. Es decir, podemos predecir no solo con el tipo de elemento que se vincula o se une para predecir si es un enlace iónico, metálico o covalente, sino también la diferencia de electronegatividad del enlace. Mientras que los compuestos iónicos suelen tener altas diferencias de electronegatividad entre los elementos que lo componen, generalmente es 2 o más, los compuestos covalentes tienen enlaces no polares entre átomos de la misma electronegatividad, ¿sí? Acá ocurren los casos de 2 átomos del mismo elemento formando una molécula diatómica, o bien moderadamente polares, es decir, con diferencias de electronegatividad bajas. Entonces podemos definir o clasificar, mejor dicho, en compuestos iónicos, covalentes, metálicos, y dentro de los covalentes puede haber polares, moderadamente polares y no polares. Igualmente nosotros lo vamos a ver como una mínima definición, no vamos a profundizar en la polaridad de las moléculas. En el caso del enlace iónico, si tuviésemos que caracterizarlo, podemos ver que se produce entre un elemento muy electronegativo con otro muy electropositivo. Se ceden electrones, originando aniones y cationes, es decir, partículas con cargas netas, que se atraen por fuerzas electroestáticas que los mantienen fuertemente unidos. Entonces podemos decir que la pérdida y la ganancia o el ceder y captar electrones forma estos 2 tipos de iones, tanto un anión como un catión, y que lo resultante es una fuerza electrostática, es decir, casi como cuando se comportan 2 imanes con los polos opuestos. En general se combinan metales con baja energía de ionización, cationes, y no metales con alta afinidad electrónica, aniones. Entonces fíjense cómo nosotros acá ya vamos integrando las propiedades periódicas de la materia que fuimos viendo en nuestra unidad 2. Un criterio para predecir si un compuesto tendrá enlaces iónicos es que la diferencia de electronegatividad entre los átomos que lo forman sea grande, generalmente igual o mayor a 2. Puede haber pequeñas excepciones, por eso también tenemos el criterio de la presencia de un metal y un no metal. Un ejemplo clave de enlace iónico es el cloruro de sodio, clave porque también está al alcance de nuestra mano, ya que es la sal de mesa. Posee una baja energía de ionización, el sodio, una electroafinidad muy negativa del cloro. Entonces fíjense que se cumplen los primeros 2 principios que decíamos acá,
Se combinan metales con baja energía de ionización y alta afinidad electrónica. La atracción electrostática entre los iones resultantes de carga opuesta se ve. Fíjense que podemos presenciar la ecuación de formación, es decir, dos átomos de sodio más una molécula gaseosa de cloro forman dos compuestos iónicos de cloruro de sodio. Y que si este se encuentra disociado en agua, podemos ver dos cationes sodio y dos aniones cloro. Entonces podemos hablar de propiedades de estos compuestos iónicos. Puntos de fusión y ebullición elevados, lo podemos ver con los granos de sal. Son sólidos duros y quebradizos y tienen baja conductividad eléctrica y térmica al estado sólido. Algo que debe ser destacado de los compuestos iónicos es que son sólidos tridimensionales en los que cada ion está interactuando con otros iones hacia todas las direcciones. No es correcto hablar de una molécula, que esta es la principal diferencia con el enlace covalente, porque es imposible aislar dicha entidad. Es decir, nosotros en un sólido cristalino de sal, de cloruro de sodio, no podemos aislar un átomo de sodio y un átomo de cloro unidos entre sí. Por lo tanto, la fórmula química sodio-cloro, que se encuentra entre comillas, representan lo que se denomina la cantidad mínima de iones de uno y otro tipo que se combinan en este compuesto. Podríamos decir que denota la proporción anión-catión del compuesto iónico. Entonces, cuando vemos otros compuestos iónicos que pueden llegar a tener 2 del metal, 3 del no metal y viceversa, lo que está indicando es que proporcionalmente cada uno de esos átomos está presente en ese compuesto. Si tuviésemos que representar bajo la estructura de Lewis el enlace iónico, tenemos que tener cuidado porque, si bien este modelo permite diferenciar electrones y su origen, tengamos en cuenta que todos los electrones son iguales. No es que tienen características diferenciales si vienen del sodio o del cloro. Entonces tengan en cuenta, conceptualmente hablando, que todos los electrones son iguales. Por eso nosotros solemos representar de esta forma, ¿sí?, todos los electrones iguales, independientemente de dónde surgen. Pero para los primeros pasos, como han sido la escuela secundaria, sirve este modelo para que uno pueda identificar de dónde viene cada electrón. Sí, tener en cuenta que trabajamos con este modelo de ahora en adelante. La representación es la misma. Ponemos el símbolo en el centro y los electrones alrededor en formato de cruz y de a pares dependiendo la cantidad de electrones que tenga. Lo que mostramos en la imagen de abajo y también de arriba, después de la flecha, es cómo ocurre este enlace iónico, es decir, qué átomo pierde y qué átomo gana electrones y la carga neta obtenida. Entonces, en el caso del magnesio, pierde 2 electrones, los cuales son captados por el oxígeno, quedando cargado positivamente el magnesio más 2 y el oxígeno menos 2. Al dibujar la estructura de Lewis de un compuesto con enlace iónico, recordemos colocar las cargas netas de cada ion, porque de esta forma nosotros no estaríamos representando realmente la formación de los iones. Entonces, importantísimo para la representación de Lewis de un enlace iónico. ¿Dónde quedan los electrones? Las cargas netas de cada ion y encerrar entre corchetes al anión. Otro enlace que presentamos es el enlace metálico. Si bien nosotros no vamos a puntualizar mucho en este tema, sí vamos a presentar el modelo que permite explicar a este enlace metálico, que es el conocido como mar de electrones. Este lo que explica es que los núcleos de los átomos metálicos, junto con sus niveles internos completos, ¿sí?, recordemos que nosotros tenemos a los electrones distribuidos en los diferentes niveles, todos completos hasta el nivel más externo, donde puede como no estar completo dependiendo del átomo. En el caso de los metales no está completo
y por lo general tiene entre 1 a 3 electrones. Entonces, retomando, los núcleos de los átomos metálicos, junto con los niveles internos completos de electrones, se encuentran en lo que se denominarían posiciones fijas. Entonces, lo que va a ocurrir es que los electrones de valencia se van a mover libremente por toda la extensión del metal, por lo que el núcleo y estos niveles internos van a servir como una suerte de esqueleto, mientras que los electrones libres, los electrones de la última capa, van a moverse libremente, lo que va a permitir las propiedades físicas de los metales que nosotros más conocemos, que sean maleables, dúctiles y su buena conductividad de la electricidad y del calor por este flujo de electrones a lo largo de la extensión del metal. La mayor parte de los metales son sólidos a 25 grados y una atmósfera, lo que se conoce como condiciones normales de temperatura y presión. Ahora, las aleaciones hay dos tipos, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar con estas mínimas definiciones porque, reitero, no vamos a profundizar en esto. Podemos hablar de un metal puro, ¿sí? Todos los átomos con radios atómicos similares, y los dos tipos de aleaciones se van a subdividir según el radio atómico. Cuando la aleación es entre dos átomos, dos elementos de diferentes radios atómicos, estamos frente a una aleación intersticial. Mientras que cuando los radios atómicos similares, estamos en presencia de una aleación por sustitución. Eso nosotros lo podemos predecir por la clase que vimos en la unidad 2 sobre el radio atómico. Finalmente, el enlace covalente, ¿sí? El último de nuestros enlaces, lo que ocurre con los átomos es que se unen compartiendo pares de electrones para poder alcanzar esta configuración electrónica más estable. Esto va a poder ocurrir entre no metales o no metales con hidrógeno, porque recordemos que al hidrógeno se lo conoce como elemento neutro. Para los fines prácticos del enlace covalente lo vamos a considerar, entre comillas, un no metal, pero vale hacer la aclaración de que este enlace ocurre entre no metales con no metales y no metales con hidrógeno. Este se forma compartiendo 1, 2 o 3 pares de electrones para formar lo que vamos a conocer como enlaces simples, dobles o triples respectivamente. Entonces, fíjense cómo una de las principales diferencias del enlace covalente con el enlace iónico, ya habíamos visto que es en una se forman iones, en este se van a formar enlaces, ¿sí? Que pueden ser simples, dobles o triples. En lo que respecta a la estructura de Lewis, tenemos una serie de pasos que nos van a permitir predecir correctamente la fórmula, y esto es, los enlaces covalentes los vamos a poder representar a partir de los símbolos de Lewis, de los elementos participantes, ¿sí? Como habíamos hecho anteriormente. Cada par de electrones de enlace se va a poder reemplazar por una línea, ¿sí? A diferencia del enlace iónico, porque no hay una línea, no hay un par electrónico compartido. Y agregado a eso tenemos el modelo de la regla del octeto. Esta es donde un átomo va a tender a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones de valencia. Entonces, esto nos permite desprendernos un poco de el mirar al gas noble más cercano, pero se basa en ese principio. En otras palabras, se va a formar un enlace cuando no hay suficientes electrones para que cada átomo individual complete su octeto. Entonces, la regla del octeto no reemplaza lo que vimos de la configuración electrónica más estable mirando al gas noble más cercano, pero sí permite predecirla de forma más sencilla. Pasos formales para escribir la estructura de Lewis de una molécula. Como decíamos antes, escribir el esqueleto de la estructura de la molécula utilizando los símbolos de los átomos, determinar el número de electrones de valencia de la molécula sumando los electrones de valencia de los átomos que la componen. En el caso de los iones, sí que puede ocurrir formación de moléculas cargadas, ¿sí? Sumamos tantos electrones como carga total del anión.
restar tantos electrones como carga total del catión. Vamos a ver ejemplos en nuestra clase. Usar 2 electrones de valencia para cada enlace en la molécula o ion molecular, ¿sí? Poder conectarlos mediante un guión que indica 2 electrones, enlace simple. Y finalmente distribuir los electrones remanentes tratando de colocar 8 electrones alrededor de cada átomo. Algo a notar es que si uno de los átomos enlazados es carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo o azufre, es posible escribir una estructura con enlaces dobles o triples. Veamos un ejemplo. En el caso del clorometano, ¿sí?, vamos a armar como primer paso el esqueleto de la molécula. Como átomo central vamos a poner al elemento con menor electronegatividad a excepción del hidrógeno. Entonces, si miramos las electronegatividades, el carbono es el menos electronegativo después del hidrógeno. Al resto los ubicamos en forma de cruz, más que nada por la representación de Lewis. Contamos los electrones totales, es decir, los electrones de valencia de cada elemento, y sumamos la cantidad total de esos electrones de valencia que se ponen en juego, con una suerte de bolsa común de electrones. Distribuimos los 14 electrones de modo tal que queden 2 electrones en cada hidrógeno y 8 en cada carbono y cloro. Recordemos que la regla del octeto se cumple, pero tiene sus excepciones, como todo modelo, y que el hidrógeno va a buscar parecerse a su gas noble más cercano, que es el helio, el cual tiene 2 electrones y es estable. En esta distribución, lo que se recomienda es primero presentar los simples enlaces, de modo que todos los elementos se unan al carbono. De esta forma podemos ver que los electrones del 1 al 8 enlazan a toda la molécula. Los 6 restantes los ubicamos para hacer completar el octeto de los diferentes elementos. En este caso, los 8 electrones enlazantes completan el octeto del carbono y de los 3 hidrógenos, por lo que los últimos 6 se utilizan para completar el octeto del cloro. Cuando logramos distribuir los 14 electrones y vemos que todos los elementos completaron octeto, completamos nuestra fórmula molecular o representación de Lewis de nuestra molécula. Podemos finalmente reemplazar los enlaces con líneas para presentar 4 enlaces simples. Como todo modelo, les decía, hay excepciones a la regla del octeto. Algunas están más descriptas, como son los octetos incompletos, octetos expandidos y número impar de electrones. Ahora, con esta pequeña tabla podemos ver la diferencia de representación entre la estructura de Lewis o representación de Lewis con la estructura desarrollada, que básicamente la diferencia es cómo trasladamos los pares electrónicos enlazantes a líneas como simples, dobles o triples enlaces. Otro modelo que permite explicar lo que es las uniones químicas son los estados de oxidación. Definimos al número de oxidación como la capacidad de combinación con signo positivo o negativo de cada elemento. En este caso podemos ver que los elementos que tienen tendencia a formar compuestos iónicos tienen estados de oxidación similares a su carga catiónica o aniónica respectivamente. Para los elementos que nosotros estamos acostumbrados a unir de forma covalente, van a tener estados de oxidación similares a la cantidad de electrones que tienden a compartir en los enlaces. Este modelo lo que busca es justificar o cubrir las excepciones de la representación de Lewis y cómo a veces se pueden unir diferentes elementos o mismos elementos pero de diferentes formas. Para terminar, vamos a ver lo que son las reglas de nomenclatura. La nomenclatura a nosotros nos sirve para poder obtener información
o brindar información del compuesto o molécula con el cual estamos trabajando o queremos trabajar. Por lo tanto, hay una serie de métodos para nombrar a los diferentes compuestos o moléculas que nos permiten brindar la información o obtener información ya con solo el nombre. Para lo que son sustancias simples, vamos a ver que están constituidas por átomos de un solo elemento. Esto puede ser un solo átomo o moléculas diatómicas. Como podemos ver, los gases nobles son monoatómicos y se los llama por el nombre del elemento, y los gases diatómicos como el cloro o el hidrógeno que están en el aire también son moléculas diatómicas, pero que se las nombra como el elemento o como el átomo solo. Para lo que son sustancias compuestas, existen varios tipos de nomenclaturas. Tenemos el método sistemático o IUPAC, genera el numeral de Stock y el método tradicional. En el caso del método sistemático IUPAC, utiliza prefijos numerales griegos y nos brinda información de la cantidad de átomos de cada elemento en la fórmula. En el caso del numeral Stock, indica el número de oxidación en números romanos, entre paréntesis al final del nombre del elemento, brindándonos como información el estado de oxidación. En el caso del método tradicional, agrega prefijos o sufijos al elemento según el estado de oxidación con el que actúa. Ahí podemos utilizar diferentes prefijos o sufijos dependiendo si es el menor, el mayor o valores intermedios de estados de oxidación de los elementos en juego. Pero la nomenclatura nos interesa muchísimo más por la información que nos brinda respecto a la familia de compuestos a la que pertenece, porque sus nombres nos van a indicar qué tipo de elementos están en juego, cómo interaccionan y qué comportamiento van a tener. Por ejemplo, tenemos la familia de los ácidos, la familia de los hidruros, la familia de los hidróxidos y después tenemos lo que son las grandes familias de los ácidos, que pueden ser tanto ácidos sencillos, hidrácidos u oxoácidos. Entonces ahí ya la palabra ácido nos habla de un comportamiento, ¿sí? Una característica que tiene ya solo con el nombre. Después tenemos lo que son las sales, que pueden ser binarias o complejas. Entonces ahí ya nos está diciendo que son compuestos iónicos que pueden tener, como no, iones complejos. Los distintos sistemas de nomenclatura se pueden utilizar para nombrar a estos compuestos, pero tengan en cuenta que algunos son más frecuentes que otros para cada tipo, o incluso tienen nombres comunes que se les denomina, como por ejemplo el agua. Nosotros no utilizamos la nomenclatura cotidiana, sino que le decimos agua. En este caso tenemos el dióxido de azufre, que puede ser nombrado como óxido de azufre 4 o anhídrido sulfuroso. Bueno, terminamos esta clase extensa, pero que vamos a poder ir desglosando durante 3 clases. Así que ya con todos estos contenidos van a poder ir haciendo los diferentes ejercicios de esta guía.